Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero Yasmani García y estamos aquí dentro de su materia de introducción a las herramientas de mejora de sistemas productivos. Esta tarde vamos a revisar el tema o cuestionarnos si realmente el diagrama Ishikawa ya está inactivo, si ya ha muerto. La realidad de las cosas es que la herramienta del diagrama Ishikawa, con base en los materiales que ustedes han revisado a lo largo de esta materia, se pueden dar cuenta pues que es una herramienta que forma parte de las herramientas esenciales de solución de problemas. La situación o la situación que tenemos que tomar en cuenta es que en realidad el diagrama Ishikawa no ha muerto. Considero, bajo mi experiencia, que se hace un muy mal uso de esta herramienta. ¿Y a qué me refiero que se hace un mal uso? Pues que en realidad lo hacen o lo ejecutan simplemente por un requerimiento de cliente. Y cuando hablo de requerimiento de cliente me refiero a que, pues obviamente, si estoy hablando, por ejemplo, de una empresa automotriz, cuando tienes una queja y hay un reclamo de cliente, lo primero que te piden, simplemente por requerimiento normativo de IATF en este caso, es que tienes que hacer un análisis y solución de causa raíz. Típicamente, o no típicamente, sino obligatoriamente tienes que realizar o correr un 8Ds. Y en ese 8Ds, pues obviamente te lleva a la parte de una acción correctiva. ¿Qué tienes que hacer para corregir la falla? En ese sentido, dentro de esa, es importante mencionar que las 8Ds es una metodología de solución de problemas. Y es importante que tomes en cuenta lo siguiente. Hay diferencias. No confundamos una herramienta con una metodología. La metodología es algo que nos caracteriza a los ingenieros industriales. Nosotros nos manejamos a través de metodologías que nos permiten, en este caso, solucionar o encontrar la solución de un problema. O en este caso, la causa raíz del problema. Pero para que dentro de esa metodología, uno de los pasos es utilizar herramientas de análisis de causa raíz, que en este caso podría ser o se utiliza mucho el Ishikawa. Entonces, es importante que te lo mencione porque eh, realmente con todo esto de la inteligencia artificial uno pudiese pensar que pues ya quedó obsoleto, pero en realidad no. Todas las actualizaciones que han venido, por ejemplo, en la parte, reitero, hago mucho hincapié en la parte automotriz porque pues en México se utiliza mucho este tipo de industria, pero aplica para cualquier organización. Pero en el área automotriz ha habido algunas actualizaciones de herramientas, por ejemplo, de las Core Tools. Se han actualizado lo que viene siendo el AMEF, lo que viene siendo el plan de control, lo que viene siendo el APQP, e invariablemente lo que encontramos a través de las Core Tools y ahora en una forma más implícita es el uso de los elementos del diagrama de Ishikawa, el diagrama de tortuga, que lo que único que busca pues es encontrar causas raíces. ¿Y por qué tiene que ver tanto esto hoy en día? Porque pues obviamente, según Kaoru Ishikawa, que fue por así decirlo, el inventor o quien diseñó esta parte de esta metodología, Kaoru Ishikawa, recordarán ustedes, y si no te lo platico, él decía, si tú logras controlar la medición, el método, el medio ambiente, es decir, los elementos de las 6 M's, si tú logras controlar eso, vas a controlar tu proceso. Y al controlar tu proceso, ¿qué crees? Vas a tener productos de calidad, por ende vas a tener satisfacción de cliente. Por eso es que hoy más que nunca tiene que ver o está más vivo que nunca este diagrama Ishikawa. Entonces, en relación al título que les puse de que si el Ishikawa ha muerto, pues en realidad el diagrama Ishikawa está más vivo que nunca. Vamos a revisar así a grosso modo lo que ustedes en teoría ya han estado revisando a través de su plataforma. Les voy a compartir, por ejemplo, algunas situaciones en las cuales he tenido que desarrollar o que implementar este diagrama de Ishikawa, cuáles han sido los resultados que se han obtenido y con base en eso, pues, cómo podemos aplicarlo, cómo utilizamos. En este caso, lo vamos a hacer en una forma muy simple, muy sencilla, a través de lo que viene siendo la inteligencia artificial y vamos a utilizarla más común, creo que hoy en día, lo que es el ChatGPT, obviamente a través de algunos prompt que les estaremos programando. Quiero pensar que a esta altura ustedes ya están más familiarizados con todas estas herramientas de inteligencia artificial, porque pues, en todas las materias se les está hablando sobre inteligencia artificial y creo que muchos de los compañeros hacen alusión obviamente a este tema o a la herramienta de ChatGPT. Vamos a
Les voy a compartir un poco aquí la pantalla. Bueno, en este momento ya deben estar viendo. Ustedes a lo largo de esta materia, con base en lo que estuvieron revisando, pues se estuvo haciendo análisis o estuvieron viendo propiamente el temario y de hecho desde la introducción, ahí viene de lo que se trata su materia. Y si se fijan, había una diapositiva en la que aquí puntualmente te dice descripción de herramientas, ¿verdad? De mejora. El diagrama Ishikawa se considera como una herramienta de mejora, pero no solamente el diagrama Ishikawa, mira, tenemos por ejemplo también los diagramas Pareto. Ahora, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, un Pareto con un diagrama Ishikawa? Pues en realidad cuando tú analizas, viendo el principio básico de lo que es el Pareto, lo voy a mencionar como pensando en que a lo mejor aún lo conoces, sé que algunos ya lo van a manejar, pero el principio básico de Pareto es que el 80%, si lo ves desde la parte o el punto de vista de problemas, el 80% de tus problemas en realidad viene determinado o viene derivado del 20% de tus causas raíz. Entonces, cuando tú identificas esas causas raíz, y cuando tú solucionas esas 20 potenciales, ese 20% potencial, en realidad estás resolviendo el 80% de tus problemas. Ahora hay otra teoría que dice que el 80% de los problemas de cualquier organización, ¿qué crees? Pues son derivadas a fallas de proceso, a fallas de ejecución. Las empresas típicamente se manejan bajo sistemas de gestión, están muy bien documentados, pero el problema es que no los ejecutan y entonces cuando no ejecutas y te sales de proceso, de procedimiento, cuando no llevas a cabo en este caso, tus indicaciones, tus procedimientos, pues obviamente el resultado es que tengas fallas en el sistema o que tengas un producto no conforme y entonces se hace ese ciclo de la mejora continua. Otras herramientas como el 5W más, bueno, hay variantes, aquí hice una H, pero también hay dos Hs, hay siete Hs, etcétera, ¿no? Que no es otra cosa más que es el método newtoniano donde tú te preguntas, haces preguntas básicas detonantes para identificar cuáles son las posibles causas raíz. Puedes tener hojas de verificación. Las hojas de verificación es un complemento propiamente que te van a ayudar en un diagrama Ishikawa. ¿Cuáles son de las fallas que se cometen en un diagrama Ishikawa? Que normalmente se realizan en un escritorio. ¿Qué es lo que se hace? Se reúnen, hay una queja, un problema, junta. En esa junta llegan gente de calidad, gente de mantenimiento, de producción, gerencia quizá, y entonces empiezan a debatir y entonces dicen, pues vamos a hacer un diagrama de Ishikawa. A ver, lo primero, metodología, lluvia de ideas. El paso número uno, lluvia de ideas, y ahí está todo el mundo opinando qué fue lo que pudo haber sucedido. Y entonces las típicas que sacan de cuál es la posible causa raíz, la primer falla, y esta no falla en ninguno de los casos, invariablemente. Falta de competencia. Es que el personal no está capacitado. Anótale ahí, recurso, mano de obra, personal no capacitado. Y luego la otra que no falla invariablemente en cualquier análisis, por lo regular, mantenimiento. Las faltas de mantenimiento. Y ahí están los pobres cristianos de mantenimiento que no pueden meter ni las manos. Y pues ya, todo el mundo les achaca ahí las fallas a los de mantenimiento. Esos dos, por lo regular, esas son muy clásicas, ¿no? Ya luego ya vendrán cosas como que el medio ambiente, vendrán cosas obviamente del método. Y lo raro e irónico es que a veces el método no son tan cuestionados cuando les puedo reiterar que el 80% está derivado de la parte metodológica. Hasta aquí el punto relevante es, y que yo les podría comentar es que lo que primero que tendríamos que realizar y revisar es, a ver, yo no digo que no tenga que ver la falta de competencia, pero bajo un esquema real de diagrama Ishikawa, lo que yo tendría que ver es, ok, si es la falta de competencia, a ver, gente de recursos humanos, muéstrame, por ejemplo, la trazabilidad de las competencias de personal. ¿El personal de la línea A está capacitado? Sí. ¿Tiene la inducción? Sí. A ver, muéstrame la inducción que tuvo. Muéstrame que tiene la certificación en el equipo A. Muéstrame que está certificado en la estación B. Muéstrame que está certificado en la operación C. Muéstrame que le evaluaste. Es decir, esto es importante. Tienes que validar, tienen que revisar y a esto se le llama evidencia objetiva. Un diagrama Ishikawa no se basa en una lluvia de ideas y que tú lo estructures en donde va correspondiendo del diagrama de espinas. Un diagrama Ishikawa, la esencia, consiste en que haces eso, pero apenas estás iniciando. Lo ideal y lo esencial, el principal valor agregado es que realmente vayas y busques
tengas la evidencia objetiva de cada uno de los puntos que estás tú ahí planteando. Y en un momento más vamos a hacer ahí un pequeño ejemplo. Entonces, esto es muy importante, por favor, que lo tomen en cuenta. Un diagrama Ishikawa no se soluciona en un escritorio. Aquí aplica de los principios de Lean Manufacturing y hay 14 principios de Lean y puntualmente el principio número 14, entre otras cosas, dice "Walk to the line", camina la línea. Tienes que ir a la línea. En realidad, no vas a solucionar nada desde el escritorio. Y aquí es donde, sobre todo me toca cuando doy talleres de esto, que muchos dicen, no, pues llevo aquí 20 años, ya me conozco la línea. Sí, yo no pongo en tela de juicio que conozcas la línea, pero ¿sabes qué están haciendo en este momento? Y lo que hacemos típicamente es que cuando doy un curso presencial de lo que es un diagrama Ishikawa, nos vamos a caminar a la línea. Me voy contra procedimiento en mano. Está documentado. Y luego veo a ver si realmente la gente conoce que existe un procedimiento. Luego veo que sea el procedimiento actual. Resulta que a veces te encuentras, hay nombres de personas que quizás ya hace bastante tiempo ya no laboran en la empresa. Más aún, a veces te encuentras procedimientos de máquinas que ni siquiera ya están en esa línea o en ese producto de producción. Te das cuenta que los operadores hacen o llevan a cabo la operación como mejor a ellos les ha funcionado y no como está documentado. Claro, esto es una variación de método y cuando tienes esa variación de método, pues es muy común que obviamente vas a tener fallas en la calidad del producto. Espero estar siendo claros hasta aquí. Hace algún tiempo podría platicarles varias historias, pero recuerdo el caso, esto fue en San Luis Potosí, una empresa de San Luis Potosí, que llegué a dar un curso de 8 Ds y recuerdo que les dije, platíquenme cómo llevan a cabo y les di un ejercicio práctico para que lo resolvieran. Les dije, quiero que imaginen que no estoy aquí, van a resolver, ahí está una problemática y resuélvanla como la resolverían comúnmente. 4 equipos. Les dije, quiero que me escriban primero cuál es la metodología de solución de problemas. Cada equipo escribió su metodología, misma empresa, segregué gente de producción, gente de calidad, gente de mantenimiento. La primera sorpresa para ellos, no para mí, porque honestamente ya lo esperaba, es que cada quien definió una metodología diferente de cómo iba a encontrar la causa raíz del problema. ¿Qué es esto lo relevante? Se supone que si es una misma organización, se supone que si tienen una metodología, yo en ningún momento les dije, invéntense una metodología, les dije, háganlo como normalmente lo hacen, lo cual me llevó a pensar y a validar en este caso, con evidencia objetiva, pues que en realidad cada quien resuelve y, como dicen, sacan las papas de fuego como pueden, no bajo una metodología, una estructura. Esa es la esencia, muchachos. En realidad, no es inventar el hilo negro. El diagrama Ishikawa y todo lo que ustedes gusten y manden no es otra cosa más que un método. Como ingenieros industriales, si un día, cuando ya se titulen y les digan, tú eres ingeniero, ¿qué hace un ingeniero industrial? Aplicamos metodologías. Esa es nuestra esencia. Esa es nuestra razón de ser. Entonces, es muy importante esta parte, ¿no? Bueno, continuando con esto que les comento. Una vez que ya les hice la retro, les dije, pues dense cuenta, cada equipo tuvo 4 metodologías diferentes, 4 formas de encontrar una misma causa raíz. Lo peor del caso es que hay gente de calidad en cada equipo y se supone que utilizan una metodología, lo cual quiere decir que no. También les dije, bueno, lo importante, no se preocupen. Ahora que me queda claro por qué estoy aquí, porque necesitamos estandarizar una metodología de solución de problemas. Continuamos avanzando y entonces les dije, bueno, continuemos, entonces ya están aquí. Quiero que me digan a quién más van a mandar llamar o con los que están aquí presentes. Y ahí me llamó la atención que dijeron, pues que en realidad los problemas, pues ya dependiendo, normalmente le tocan a la gente de calidad y a los de producción. Ok, ¿y quiénes son? No, pues los ingenieros de calidad de producción, perfecto. Lo que hicimos ahí fue que pedimos un caso real, un problema real que estuviera quejando. Entonces, en este caso abordamos 4 problemas ya diferentes. Ya ahí ya no era el caso que yo les propuse, ya que les pedí, cada quien tiene que traer un problema que estén viviendo en este momento en la organización para tratar de abordarlo. Por lo menos vamos a dejarlos quejado la solución del problema, en este caso de 4 problemas. Y fue muy interesante porque, fíjense, les voy a platicar de 2 casos. Uno, ¿cuál era el problema? Decían, fíjense ustedes, espero sea claro la incongruencia. El problema era el exceso.
de pago de transporte por el tiempo extra. El exceso de pago de transporte por el tiempo extra. Ya están trabajando, indagando por qué estaban gastando tanto si nada más había una cuota para tiempo extra. El tema está que ese tiempo extra, ¿por qué era? La gente que dejaban para tiempo extra era para retrabajos. Vean ustedes qué atrocidad. En lugar de que se pusieran a indagar por qué estaban retrabajando, no. Ahí están viendo cómo disminuían los costos de tiempo extra y los costos del transporte del tiempo extra. Por otro lado, indagaron, había una falla. Resulta que había una máquina que, un número específico, eran 4 líneas, si no mal recuerdo, y eventualmente tenían una falla esa máquina, o cualquiera de las 4 podía tener este tipo de falla. Era una falla, tenía una intermitencia y generaba producto no conforme. Y habían hecho análisis y decían, pues es que es bien extraño porque pues puede ser en turno matutino, vespertino, nocturno, o sea, realmente pues está oscilando, no es que se mantenga constante. Parecería que después de ciertos ciclos la máquina presenta una anomalía, y entonces nos genera producto no conforme. Eh, lo que se hizo ahí fue muy interesante, fue el trabajo de algunas semanas, pero se optó por poner una cámara, específicamente agarramos una máquina, pusimos una cámara a grabar y fue muy interesante porque fue un análisis muy profundo, pero lo que encontramos es que se presentaba la falla y entonces cuando analizamos el momento que se presentaba la falla con el momento que estaba haciendo la máquina, nos dimos cuenta que específicamente el operador que estuviera ahí invariablemente, el operador se iba atrás de la máquina. Cuando regresaba de la máquina es cuando presentaba la falla. Indagando, ya teniendo ese dato, pues ya preguntamos directamente ahí a los operadores. Les dijimos, oye, pues vemos que sucede esto, ¿qué es lo que hacen? Y resulta que lo que hacían es que se llevaban su lonche. Esta máquina generaba calor, era un tipo horno. Entonces en la parte trasera tenía ahí una parte como una plancha y ahí dejaban ellos su lonche. De manera que pues ahí cuando llegaban lo colocaban y ya cuando se iban a lonchar o de repente iban le daban una mordidilla y tomaban. Cuando eso hacían, abajo, en realidad eso no generaba la falla, pero resulta que abajo estaba la toma donde estaban todas las conexiones eléctricas de la máquina. Y esas conexiones eléctricas de la máquina, lo que sucedía era que cuando lo pisaba, hacía una intermitencia. Y eso generaba el descontrol de la máquina. Entonces, en síntesis, ¿cuál fue la causa raíz? Que había una persona o ciertas personas cuando iban a por su lonche, cuando iban a dar algún bocado al lonche, pisaban esa parte y en ese sentido, en forma automática, la máquina hacía una intermitencia que generaba producto no conforme. Eso fue lo que se encontró. ¿Esto lo hubiésemos podido solucionar desde el escritorio? Pues claramente no. Estamos hablando que en ese sentido tuvo que ser el principio que les acabo de decir, walk to the line, camina la línea, vea la línea. La solución de problemas de un diagrama Ishikawa no lo vas a encontrar, honestamente no lo vas a encontrar desde el escritorio. Puede ser el más experimentado y claro que te va a ayudar. Hoy en día hay herramientas, por ejemplo, como el AMEF, que te dicen que lo principal, fíjense, lo principal es grupos interdisciplinarios de diferentes disciplinas para solucionar problemas o para analizar casos de raíz y luego con base en eso, la parte técnica. Ponderan más lo técnico que lo administrativo. Tú puedes ver la teoría de un diagrama Ishikawa o de cualquier otra metodología, la encuentras, lo metes al chat y ahí está, ¿no? Listo. Pero el conocimiento técnico, eso sí, no va a ser. Hace poco di una conferencia de cómo impacta la inteligencia artificial justamente en estas herramientas. Y yo les decía que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. La inteligencia artificial en realidad, más bien tú vas a perder el trabajo si no sabes utilizar la inteligencia artificial. Y luego por ahí hubo una persona que me dijo, oye, pero pues acaban de correr a 13,000 personas justo por el uso de la inteligencia artificial, porque hacen las cosas con inteligencia artificial. Y yo les decía, pero hay cosas que al final del día el factor humano no lo puede sustituir, pero si están quitando por esa situación, entonces lo que te recomiendo es que justamente te pongas a aprender inteligencia artificial para que si te toca, por lo menos puedas tener un empleo o una aplicación. Entonces, son temas muy interesantes en relación a todo esto. Les voy a mostrar eh, rápidamente un ejemplo de cómo utilizar.
en este caso la inteligencia artificial. Vamos a utilizar básicamente, les decía, el ChatGPT. Tuve la fortuna, la suerte de que alguna vez no, una persona ya murió. Dos autores mexicanos se llaman Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara. Puntualmente Román de la Vara fue un estadístico muy importante. Él trabajó era de Sonora, pero trabajó aquí en Guanajuato y tuve la oportunidad que tuve algunos módulos de estadística con él. Y ellos desarrollaron un libro que se llama justamente así, Control Estadístico de la Producción, y, y realmente creo que son unos gurús. Pero recuerdo que me tocó justamente ver este tema del diagrama Ishikawa con él, y parte de lo que hoy en día te estoy compartiendo en cuestión de teoría lo vi con él. Ya la parte práctica, pues obviamente la aplicas ya en la realidad. Recuerdo que él nos hacía mucho hincapié en esto, ¿no? De camina la línea, verifica, ratifica que realmente eso suceda. Entonces, tienes que tener evidencia objetiva de lo que está sucediendo, si no, pues no hay manera. Entonces, fíjense bien, déjenme les pongo aquí. Voy a, vamos a hacer aquí una solución sencillita de un problema, ¿no? Vamos a preguntarle, dejo de compartir y luego vuelvo a compartir por si acaso no estuviese compartiendo bien. Listo, ahí debe estar ya. Perfecto. Entonces, vamos a imaginar un caso, vamos a partir de una situación que sea muy común de entrada, que sea muy común y que podamos resolver. Algo que se presenta invariablemente en cualquier organización, pues es obviamente la rotación de personal, ¿de acuerdo? La rotación de personal es algo que se da en cualquier empresa. Eh, Me toca, bueno, yo me dedico básicamente, doy consultoría y capacitación y me toca estar en diferentes empresas de diferentes giros. Invariablemente, cuando toco temas con la gente de recursos humanos, su principal queja, rotación de personal, ¿no? Indudablemente, pues van cambiando las generaciones, hay mayor rotación casi en todas las empresas, pero bueno, independientemente de eso, es algo que se sigue manteniendo. Entonces, vamos a ver, aquí le vamos a preguntar, vamos a hacerlo aquí con la IA y le voy a dictar para que ustedes lo vean aquí en vivo. Creo que ya a estas alturas, pues ya lo manejan. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la materia de sistemas productivos y estamos grabando la clase sobre lo que es el diagrama Ishikawa. El tema que estamos manejando es propiamente sobre el diagrama Ishikawa y nos preguntamos, ¿el diagrama Ishikawa ha muerto? Y el desarrollo que estamos haciendo es haciendo alusión a que en realidad no ha muerto, sino que el diagrama Ishikawa sigue más vivo que nunca. Esto tomando como referencia que herramientas como, por ejemplo, una MEF que sigue tomando en cuenta, en este caso las Core Tools básicamente, siguen tomando en cuenta las 6 M's que propuso Kaoru Ishikawa, donde él dice que mientras tú mantengas esos factores controlados, vas a tener un producto conforme. Antes de hacer un pequeño ejemplo del diagrama Ishikawa, ¿nos puedes dar una pequeña explicación breve en Smart Brevity? ¿Por qué sigue vigente los conceptos o las 6 M's de Kaoru Ishikawa para mis alumnos de la materia de sistemas productivos del Instituto Superior de Competencias de Guanajuato? Igual mándales un saludo. Vamos a ver, ahorita que empiece a procesar, primero está identificando obviamente el audio. Esto creo que a estas alturas ya lo conocen muchachos, si no, pues bueno, lo único que hice fue ahí platicarle. Aquí me está diciendo, me está sugiriendo, vamos a ver, tienes que ver a esto, ya creo lo saben, esto se le llama el prompt, es la entrada, lo que le estoy diciendo. Y vamos a ver qué nos genera. Se supone que les va a dar un saludo, nos va a dar una pequeña explicación. Esperamos un poquito y ahí debe estar corriendo. Y aquí está, ¿no? Hola, queridas y queridos estudiantes del Instituto Superior de Competencias de Guanajuato, un gusto saludarlos. Bueno, aquí bueno, es que lo que pasa que esta es la versión de paga que su servidor está manejando. Esta es mi casa consultora. Bueno, quiero hablarles realmente de un clásico que no ha muerto, al contrario, sigue más vivo que nunca, el diagrama Ishikawa y sus famosas 6 M's.
Aquí nos va a explicar lo que básicamente ahorita te acabo de comentar. Vamos a ver qué nos dice. Dice porque aunque cambien las tecnologías, los problemas de calidad siguen teniendo raíces similares. Y es que al final del día, muchachos, aunque nosotros tengamos problemas, aunque haya problemas, pues la inteligencia artificial, claro que te va a ayudar mucho, pero la parte técnica, la parte operativa, ahí sí, pues obviamente es donde nosotros entramos, ¿no? Las 6 M's, máquina, mano de obra, método, materiales, medio ambiente y medición, siguen siendo las grandes áreas donde se esconden las causas de los errores, variaciones o defectos según sus sistemas productivos. Es justamente lo que les acabo de comentar. Pero vean ustedes cómo aquí, en este caso, la IA, pues ya nos está orientando, ¿no? Cada vez que haces un análisis de causa raíz o, por ejemplo, una MEF, o simplemente investigas por qué algo falló, regresas a las 6 M's, yo agregaría invariablemente, tienes que regresar. Y es que aplica honestamente hasta para la vida diaria, ¿no? Pero bueno, dice, para no dejar ningún cabo suelto. Son como los 6 lentes con los que puede mirar cualquier proceso. Fíjense qué interesante analogía, y es que así es. Son como lentes. Cada M es como una lente en la cual tú tienes que ver. Tienes un lente para ver el medio ambiente, tienes un lente para ver el método, tienes uno para ver las mediciones, tienes uno para ver los materiales. Va a variar dependiendo de eso, ¿de acuerdo? Dice aquí, si las mantienes bajo control, como decía el propio Ishikawa, el producto será conforme. Así que claro, y por esa herramienta, y por eso herramientas modernas como las Core Tools siguen usando como base. En realidad, tal cual como lo menciona, ¿eh? Es la base para las Core Tools, este tema de Ishikawa. Entonces es muy importante que lo manejemos. Ahora, en resumen, Eh, si estás viendo este video, te recomiendo el tema de Smart Brevity. Es Brevity, aquí dice Gravity, pero es Smart Brevity. Lo que hace es como que te sintetiza todo lo anterior. Las 6M's no han muerto porque siguen resolviendo los problemas reales de hoy. Nos recuerdan que la calidad no es suerte, es causa y efecto, y tú, como profesional de sistemas productivos, debes convertirlos en un detective de esas causas. Así es que les manda un fuerte saludo, sigan cuestionando, analizando y aplicando, y si quieren, le dicen y le ayuda también a hacer un ejemplo breve y potente con el diagrama Ishikawa. Mucho éxito, futuros líderes de productividad en Guanajuato. Bueno, Guanajuato y en donde nos estén por ahí observando o viendo, ahí estaremos trabajando. Ahí estarán llegando esta información. Ahora, fíjense bien, en la misma IA nos está sugiriendo llevar a cabo o realizar un diagrama Ishikawa, un ejemplo. Entonces, sí, vamos a decirle que sí, queremos un pequeño ejemplo para ver la potencial o el potencial uso de las 6 M's, del, de las 6 M's del diagrama Ishikawa. Pero le vamos a agregar algo más. Le voy a decir que, bueno, primero vamos a generarlo y ahorita les voy explicando. Porque resulta lo que nos está ahí diciendo, les acabo de mencionar, este señor Gutiérrez Pulido y Román de la Vara definieron que cada una de las M's tiene preguntas detonantes, preguntas que nos ayudan a cuestionarnos para cada una de las M's. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a hacer. Problema detectado. En una línea de producción de bebidas, algunas botellas están saliendo mal selladas. Ah, miren qué interesante. Lo que genera fugas y devoluciones de producto. Vamos a analizar posibles pues de las 6 M, ¿no? Máquina. Máquina, si me voy y analizo la máquina, dice temperatura de sellado inestable, desalineación del cabezal de sellado, mantenimiento preventivo en mano de obra, operarios sin capacitación adecuada, falta de atención al ajustar parámetros, rotación constante. Fíjense, aquí les voy a dar un pequeño tip. Para esto, le voy a pedir lo siguiente. Vamos a ver. Oye, está excelente. Me gustaría que me apoyes, pero que en lugar de que por ejemplo, me estás poniendo máquina, temperatura, desalineación, mantenimiento, etcétera, en lugar de ponerme causas posibles, antes de eso ponme la categoría y ponme qué preguntas, ¿verdad? ¿Qué preguntas me ayudarían a poder llegar a esas posibles causas? Es decir, dame guías, dame preguntas detonantes que me ayuden para que invariablemente el tipo de problema yo pueda cuestionar en forma genérica y llegar a este tipo de causas posibles. ¿Me estoy explicando?
Vamos a ver. Entonces, lo estoy haciendo, digamos, ingeniería inversa. Esto es porque ya tienes el conocimiento, pero cuando no, a ver, ¿qué preguntas me pueden ayudar a mí a poder encontrar esas causas potenciales, ¿no? Fíjate, te explicas perfectamente, me encanta tu enfoque. Estás viendo algo mucho más pedagógico y estratégico. Bueno, aquí vamos a pensar que es más estratégico. No solo mostrar el pescado, sino enseñar a pescar con Ishikawa. Este es el tema, muchachos. Lo que el Ishikawa nos tiene que enseñar a pescar, a realmente encontrar la causa o las causas raíz. De eso se trata. No es llenar simplemente una lluvia de ideas y donde, a ver, esto es medio ambiente, mantenimiento. O sea, no, no, no es eso. Es cómo vas a pescar esa información. Dice, y eso, en formación de adultos, es clave para desarrollar pensamiento crítico y autonomía. Así que aquí te va una versión transformada del ejemplo anterior. Bueno, vamos a ver las preguntas, ¿no? Máquinas. Pues fíjate, preguntas detonantes. ¿El equipo o máquina está calibrado correctamente? Esto es medular, fíjate. Si yo lo veo desde la parte normativa, estoy hablando del 713 de la norma de ISO. Quiero pensar que puede haber varias empresas en las que están trabajando la gente que vea este video o los participantes. Y algo medular que te pide esto es que todos tus equipos tienen que estar calibrados. Resulta que ahí andas y dices, no, pues que la máquina sí está funcionando. Oye, ¿está calibrada? No, sí está calibrada. Seguro. Ya fuiste y validaste que tu equipo tenga una placa donde dice el equipo, donde diga la calibración, cuándo fue su última calibración, cuándo es la siguiente calibración. Sí, ya fuimos y revisamos, ok. Y ya viste qué laboratorio es el que llevó a cabo esa calibración. Sí, ya lo vimos. Y ya verificaste que la calibración y que ese laboratorio esté registrado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, el EMA, porque si no, no es válido. Entonces, ven ustedes, por eso les digo, es mucho más profundo, por eso te dice, te enseño a pescar. No basta con decir, ok, calibración, no, aquí están los certificados de calibración. No basta con eso, o sea, realmente tienes que ver toda la trazabilidad de la calibración. Y teóricamente, cuando yo estoy haciendo un Ishikawa y ya sobre la mesa tengo que decir, aquí está, no pueden ser las máquinas, aquí está la evidencia, aquí están el calendario de calibraciones y verificaciones, aquí están los laboratorios y todos los laboratorios están ante la EMA. Entonces, por aquí no va. Perfecto, listo. Pero puede ser lo contrario. Por eso lo importante, para todo esto, anoten, tienen que tener evidencia objetiva. Si no tienes evidencia objetiva de todo esto, pues obviamente no es válido. Ahí es a lo que me refería al inicio de la clase, no el mal uso que eventualmente se le da a un diagrama Ishikawa. Me toca cuando doy diagramas Ishikawas en talleres, lo primero que les digo, ok, pues llego y les digo, ¿han hecho diagramas Ishikawa? Y hasta con desdén dicen, sí. ¿Y si lo saben hacer? Sí. Y cuando los pongo a hacer, siempre les digo, ok, van a hacer un diagrama Ishikawa eh, de, de rotación de personal. El que termine primero me avisa y tiene puntos. Ahí están 10 minutos, 15 y cuando bien me va. Cuando le doy la metodología, a ver, les doy una hora y muchos todavía no terminan. ¿Por qué? Porque tienen que tener la evidencia. Y entonces esa es la diferencia entre saber pescar a que te den el pescado ya hecho y a veces hasta crudo está, ¿no? Bueno, hay evidencias o fallas de desgaste de los componentes. Camina la línea, ve los componentes, ve si realmente, quizás vamos a imaginar que es una máquina que hace cortes o que hace bocados y a lo mejor saca bocados. El proveedor realmente, bueno, ya me fui a otro que ahorita voy a ver el tema de materiales y proveedores, ¿no? Pero realmente el desgaste del sacabocado, el desgaste de la cuchilla, el desgaste, ese tipo de elementos son los importantes que tú tienes que validar, pero si te das cuenta, esto no lo ves en el escritorio, esto no lo ves en una junta, esto lo tienes que ver en colegiado e ir directamente al área. Porque entonces cuando llegues al área, entonces ahí también va a ser interesante, porque entonces el de mantenimiento va a decir, pues yo lo metí en el mantenimiento preventivo y no le toca cambio. Y el de producción va a decir, sí, pero ya hemos tenido mucho más producción y ya deberías haber hecho el cambio. Pues sí, pero a mí no me han notificado. Y entonces cada quien va a tener su punto de vista y ahí es donde se van haciendo esos ajustes. Espero estar siendo claro para cuando ustedes puedan ver esta información. Ahora, se sigue el programa de mantenimiento preventivo. De hecho, este tema, este específicamente a nivel normativo, este es medular, ¿eh? Realmente lo primero que te van a revisar en una auditoría es esto. A ver, muéstrame tu mantenimiento de preventivo. Y nuevamente, ok, si lo tengo, y te lo pueden mostrar hasta documentado. Aquí está mi programa de mantenimiento productivo. Bien, vamos a validar que lo hayan ejecutado. Recuerdo en una empresa llegué a hacer una auditoría
Y recuerdo que había una lista de verificación del, del setup de una máquina. Cuando estaba revisándolo, decía, uno de los puntos decía, no hay derrames de aceite alrededor de la máquina y palomita, que no había derrames de aceite. Pero resulta que la máquina tenía hasta cochambre de tanto aceite que tenía. Claramente lo único que hacen es que nada más palomean, ¿verdad? Realmente no hace nada. Entonces, este tipo de situaciones, pues obviamente son las que se tienen que estar revisando cuando tú revisas el tema de una máquina. Se han realizado cambios recientes en el equipo y luego fíjate, aquí ya, esto no se lo pedí, esto ya me lo dio de su ronco pecho. Posibles causas: temperatura del sellado inestable, cabezal sellado desalineado, falla en sensores, fallas de mantenimiento. Aquí ya me está dando situaciones a causas que pueden estar generando estas fallas en estas máquinas. Mano de obra. ¿Cuáles son preguntas que te pueden ayudar? Ah, mira, los operadores están capacitados para estar en esta tarea. ¿Se han reportado errores humanos repetitivos? Las instrucciones son claras, visibles en el área, existe rotación constante de personal y agregaría ahí una que casi nunca la ponen, pero sí es muy importante. ¿Está motivado el personal? Hoy en día, muchachos, créanme que es algo de lo medular. Miren, yo soy ingeniero industrial, tengo maestría y tengo doctorado en ingeniería industrial. Y les puedo decir que hasta no hace mucho tiempo yo, pues obviamente toda esta parte metodológica que les he estado platicando en esta sesión, pero sí me queda muy claro que la parte emocional hoy en día juega un papel importante en todas las organizaciones. De hecho, me toca desarrollar implementaciones de sistemas de gestión. Anteriormente, la fase uno era enseñarles a documentar. Hoy en día, les puedo decir que lo primero que hago es darles un taller de desarrollo personal. Vamos a ver cómo andan de la cabeza primero, ¿no? Cómo andan emocionalmente. Porque como es un cambio de paradigmas, entonces yo antes inviable que pensara siquiera en algo así, pero hoy en día sí, porque cuando tú tienes a una persona conforme con lo que hace, en realidad lo demás va a fluir mejor. Pero cuando tienes gente inconforme, cuando tienes gente deprimida, cuando tienes gente con conflicto, pues claro, imagínate, luego te van a llegar a imponer y haces algo que no te gusta. Por eso considero que es una pregunta muy importante que si lo estás viendo, pues haz una anotación al respecto, ¿no? Operadores sin formación en proceso, ajustes incorrectos por desconocimiento, alta rotación. Bueno, aquí vienen algunas situaciones que te puede estar generando. Método. Les decía que en el método normalmente tiene mucha importancia en un análisis de diagrama de Ishikawa. Fíjense que en el método, hoy en día, esto no lo digo yo, está documentado que el 80%, ya se los dije, el 80% de las fallas están derivadas justamente por faltas de proceso, simplemente que está documentado y no lo ejecutan con base en lo que está documentado o simplemente documentan y nada más están preocupados por pasar una auditoría y realmente no saben ni qué está documentado, ¿no? Entonces, muy importante eso. Los únicos que conocen el sistema de gestión es la gente de calidad. Craso error, porque un sistema de gestión de calidad, una parte documental, es de toda la organización, es sistémico. Cuando tú vas a a la bodega Aurrerá o a Walmart, a cualquier tienda y llegas a la caja y te tratan mal en la caja, si te tratan mal, tú vas a decir, pues en Bodega Aurrerá o en Walmart, donde sea, ¿no? Pero en realidad es un sistema. Y a lo que voy es que puede ser que todos los demás hayan hecho un excelente trabajo en tener el producto, en tenerte los carritos, en que haya estacionamiento, pero todo eso para ti ya no va a valer. ¿Por qué? Porque como es sistémico, tú vas a decir, en Bodega Aurrerá me trataron bastante mal. Entonces, eso es importante aquí mencionarlo en relación al método. Ahora, los procedimientos se aplican tal como se definieron, se hacen ajustes sin validación. Ah, esta es clásica, ¿no? Donde hay una falla y entonces le empiezan a mover en la línea, y entonces dicen, no, pues esta operación, a ver, vamos a ponerle dos operadores y tú vas a hacer esto y tú lo otro, y funcionó, pues ya sí, vamos a trabajar. Está bien. El tema está que si eso fuera, tienes que notificar a la gente de calidad, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que se documente y que ahora se actualice el procedimiento. Bueno, un ejemplo más claro. Vamos a imaginar que es una termoformadora y a lo mejor la termoformadora, el procedimiento dice que la temperatura tiene que estar en 120 con una tolerancia de más o menos 5 grados centígrados. Pero resulta que no está dando la temperatura y con las variaciones de voltaje de la CFE, pues dice no. Y por experiencia el operador dice, no, es que 120, 125 no, lo voy a poner en 135, como quiera con las variaciones voy a quedar ahí.
y le da resultado. Y no solo eso, sino que lo pasa la información al supervisor y al supervisar a los otros turnos. Y ya se quedaron con la con la programación en 135 grados cuando en procedimiento dice que son 125. Y entonces eso, vamos a imaginar, así están trabajando y de repente pues se hicieron los ajustes en la CFE y quizás que ahora ya realmente te llegan los 135 grados, ya no hay variación y empiezas a tener fallas en el sistema. Todo esto porque no se documentó, porque no se hizo la validación, porque no se registró ante calidad. Entonces esto es importante. Se han modificado pasos en el proceso sin actualizar los documentos, parte de lo mismo que te estoy diciendo, y posibles causas. Pues procedimientos mal definidos. Ah, eso es interesante también. Hay ocasiones en que sí está documentado todo y sí lo ejecutan, pero pues no están bien definidos o no son claros o simplemente no te están dando el resultado esperado. Checklist no se utilizan, cambios informales en proceso, falta de validación de mejoras, que forma parte de lo que te estaba platicando en este momento. Materiales, preguntas detonantes. Los materiales cumplen con la especificación técnica. Dejen ver si está o no. Los cambios de proveedor recientes han detectado. Ok. Hay una pregunta que debe ser medular en parte normativa en este tema de proveedores. Les estoy hablando del 8.4 de la norma ISO, pensando en que varias de las empresas en las que ustedes estén trabajando estén certificadas por lo menos en ISO. Y si no, bueno, en algún momento sí, es importante ustedes como ingenieros industriales que lo sepan. El 8.4 es suministro de proveedores o suministro externamente. Y lo primero que te va a pedir es que evalúes a tus proveedores. Entonces, una pregunta de los materiales sería, ¿tus proveedores son evaluados? ¿Tus proveedores cumplen con los requerimientos de la organización? ¿Con las especificaciones técnicas? ¿Se han detectado lotes defectuosos? ¿Has tenido algún lote, alguna pieza que venga defectuosa? ¿El material es adecuado para el proceso actual? ¿Los materiales indirectos cumplen con las especificaciones técnicas y de uso, de rendimiento? ¿Tus, tus proveedores, tus materiales cumplen totalmente y plenamente para la función que fueron hechos? En fin, pero fíjate cómo ya son preguntas que te llevan, y como lo mencionaba aquí asertivamente la guía, te llevan a pescar, te abren la mente, no es nada más decir, porque si lo hiciera en la vieja usanza, y por lo que digo que eventualmente se puede estar perdiendo el enfoque de Ishikawa, es materiales, a ver, pues ¿qué fallas de materiales? No, pues materiales no, pues todos están funcionales. Sí, pero ya te cuestionaste todo esto. Resulta que ya cuando vas y verificas, y a lo mejor la gente de la línea te dice, oye, ¿sabes qué? Sí, pero cuando me traen este proveedor o cuando me traen este tipo de pija, embona mejor que cuando me traen esto otro. Y resulta que esa pija, eventualmente ya cuando avanzó, es la que nos está trayendo algún tipo de queja de cliente. Entonces, fíjate cómo va muy a fondo, muy a detalle de cada uno de estos elementos. Y acá se acabamos. Ahora vamos al medio ambiente. Preguntas detonantes. ¿El entorno de trabajo está limpio, ordenado y control? Cualquier organización, lo primero que tiene que tener es orden y limpieza. Eso es lo esencial. Si hay recuerdo que tuve un compañero que me decía, mira, para que tú sepas si una organización es buena o mala, hay dos claves. Una, desde la caseta. Cuando tú llegas, revisa la caseta. ¿Qué tan estricto y qué tan controlado está el acceso a la organización? ¿Qué tan limpia está la caseta? Y el dos, revisa los vehículos que hay. Si hay buenos vehículos, seguramente es porque es buenos salarios y seguramente es porque tienen estándares altos. E invariablemente así es, compañeros. De verdad, por lo menos así lo he verificado. Y miren que ya ahorita, si ustedes me preguntan cuántas empresas ha sido, no lo sé. O sea, muchas, no sé. De verdad, no tengo ni la idea de cuántas he visitado. Eh, e invariablemente sí sucede eso. O sea, si tú llegas, recuerdo el caso más caótico, llegué a una organización, tenía un curso. Llego, no había nadie en caseta, me fijé y había un vigilante, que ese vigilante es el que estaba dando acceso también allá abriendo la puerta. Dije, bueno, voy a ver qué tanto puedo avanzar. Llegué, me metí, entré hasta el área de operación, allá me veía la gente, nadie me dijo nada, o sea, nada, nada. Yo ahí luego le pregunté a los operadores, oye, ¿dónde vengo a dar un curso? ¿Dónde será? Y ellos me dijeron, yo creo que es allá arriba, ya están unas salas de capacitación. Pues ahí voy. Y sí, o sea, llegué, no me registré, no nada. Y yo empecé, y ya después, de hecho sí les dije, pues yo no quiero comentarios que aquí llegué y nadie me dijo nada, o sea, pero ya desde ahí, de verdad, desde ese curso fue muy, muy revelador porque pues encontré muchas áreas de oportunidad
Y claro, pues si desde afuera te das cuenta, es evidente, ¿no? Entonces, temas ahí interesantes que se dan. Factores como humedad o temperatura que afectan el proceso. Hay quien dice que la calidad de las paletas payaso, o sea, que salen ahí con los ojos medio virolos, es por cuestiones de humedad y de temperatura, no lo sé. La iluminación y ventilación son adecuadas. Y en temas de medio ambiente, inclusive hoy en día, con todos estos cambios, también son situaciones como de ambiente laboral. O sea, hasta qué punto el ambiente laboral también tiene, y que va de la mano con lo que vimos hace un momento de la mano de obra, ¿de acuerdo? Posibles causas, pues obviamente humedades excesivas, presencias de polvo, iluminación deficientes, etcétera. Ahora, medición. ¿Qué es importante en medición? Ya lo mencionamos, los instrumentos calibrados, que se registren y analicen los datos de proceso, que si se hacen inspecciones a la 3 de calidad, si se detectan errores pero no se documentan. Aquí lo interesante en medición, y hagan su anotación, lo medular, lo importante, lo que siempre tienen que validar es que tengan un programa anual de calibraciones. Sus equipos tienen que estar calibrados, tienen que estar bien registrados y verificar que los laboratorios que están acreditándolos, los laboratorios de segunda parte, tengan la trazabilidad correspondiente. Esto es, tienen que estar certificados ISO IEC 17025 y adicional tienen que tener el aval o tienen que estar aprobados por la entidad mexicana de acreditación, que es la EMA. Si no es así, pues ahí es un área de oportunidad. Y bueno, estas preguntas nos dice aquí, pues van a servir como brújula, pero vean, son preguntas detonantes, preguntas que te pueden ayudar a que realmente esto, muchachos, esto no lo sacas con IA. Es decir, sacas las preguntas, pero esto indudablemente, invariablemente, tienes que ir a validarlo al campo, tienes que ir a caminar la línea, tienes que ir y verificar que realmente suceda. Esto no te lo va a sacar la inteligencia artificial. Por eso cuando dicen la IA te quita el trabajo, no, si no la sabes usar claramente. Pero adicional a eso hay cosas que no cambian, invariablemente no cambian. Pero si no sabes usar un Ishikawa, sí te puede cambiar la vida. Eso sí, o sea, sí puedes perder hasta el trabajo. Si documentas por documentar, si haces Ishikawas por hacer, ahí está. Vean la diferencia entre simplemente hacer una lluvia de ideas y agrupar en donde corresponde a realmente hacerte una pregunta y validar. Porque aquí para la respuesta de cada una de estas, para cada respuesta tienes que tener evidencia, tienes que tener calibraciones, tienes que tener evidencia de que no hay fallas del sistema, tienes que tener evidencia de que evaluaste el personal, tienes que tener evidencia de que evaluaste a los proveedores, tienes que tener evidencia que hay mantenimientos preventivos, tienes que tener evidencia que hay rotación de las piezas de las máquinas. Es decir, de todo tienes que tener evidencia y si no, ahí está, esa es la posible causa raíz que tú tienes que empezar a seguir y verificar si el impacto de esa posible causa raíz es la causa que te está generando la falla. Espero sería interesante cuando hay participantes, pues para que externen algunas dudas, situaciones que les haya pasado, pero típicamente así es como funciona. Vamos a ver, aquí nos había dado un pequeño ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya casi para terminar, le voy a decir que, denme un segundo. Bien, con base en estas preguntas y en el ejemplo sencillo que nos estás proponiendo, que me estás proponiendo, quiero que por favor me hagas el diagrama de Ishikawa, las posibles causas raíces con base en los 6 elementos y luego después de eso quiero que elijas cuál fue que apliques un 5 porqués y que después del 5 por qué me elijas cuál es la causa raíz. ¿Lo puedes hacer, por favor? Bueno, esto que acabo de decir es la metodología. Teóricamente así es como llevamos a cabo un diagrama Ishikawa. Vamos a ver qué nos da. Aquí creo que ya nos lo está haciendo, lo está diagramando. Y bueno, partiendo del hecho de que, en el supuesto de que ustedes ya saben utilizar más la guía, pues ya saben que tarda un poquito más. Siempre les digo que al inicio, o hace todavía como un año, las imágenes las creaba muy, muy rápido. Y todo después de que empezaron algunas tendencias de que todo el mundo quería sacar su avatar o cosas así, y empezaron con temas de refrigeración y ya, desde entonces por lo menos ese es algo que yo detecte, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Que tardan mucho más las imágenes. Pero bueno, aquí lo está empezando a generar. Vamos a ver qué nos dice para ir avanzando en este sentido. Entonces, aquí está, mira, máquina, ahí están las preguntas, el equipo máquina está, aquí también ya ustedes lo saben,
Luego la IA pone algunas palabras ahí como que las confunde, pero bueno, está analizando correctamente. Hay evidencia de fallas o desperdicios en los componentes, hay instrucciones, aquí está, ¿no? El tema es producto no conforme del mal sellado, aquí está ya estructurado, pero nunca se han modificado los pasos del proceso al actualizar los documentos, en fin, lo que ahorita ya revisamos y aquí está. Los cinco porqués, aquí está aplicado. Y luego me dice que no hay un proceso definido para su evaluación. Aparentemente aquí lo está definiendo como una posible causa raíz. Déjenme le digo que nada más. Ok, con base en la causa raíz, finalmente documentame un plan de acción. En ese plan de acción quiero tener cuál es la causa raíz, quiero que me digas cuál es la actividad o la acción que se va a hacer, quién es el responsable, cuál es la fecha de verificación y cuál es, más bien, cuál es la fecha en que se va a ejecutar, cuándo es la fecha real de ejecución y cómo va a ser el método de verificación para cumplir con el ciclo de Deming de PDCA, planear, hacer, verificar y actuar. En lo que lo está haciendo, esto forma parte, vean ustedes, no sé si entiendo que algunos de los que de ustedes ya están trabajando, yo recuerdo cuando egresé como de mi carrera y que me decían ingeniero, decía, "Ay, caray, me dicen ingeniero, ¿por qué me dirán ingeniero? ¿Qué sé hacer yo, no?". Bueno, nosotros somos de toma de decisiones, ¿no? O sea, esa es nuestra función como ingenieros. Lo que nos hace diferentes y con base en nuestros estudios es que somos unos buenazos para la toma de decisiones partiendo del PDCA, el ciclo de Deming, que ese sería otro tema, ¿no? Entonces, aquí está elemento causa raíz, no hay proceso definido para evaluación de proveedores. ¿Cuál es la acción o actividad? Diseñar e implementar un procedimiento formal de evaluación y homologación de proveedores de materiales críticos. Responsable, jefe de calidad de compras. Aquí está poniendo la ingeniera Laura Martínez. Fecha programada 15 de enero de 2026, fecha real de ejecución 18 de enero. Y aquí método de verificación auditoría interna de cumplimiento. Es decir, yo tengo que verificar, fíjense, esto es importante, muchachos. Cuando tú tienes un plan de acción, invariablemente para lo que sea, para un auditor o para cuando, o tú, si tú quieres saber si es correcto, a mí de nada me sirve que tengan esto si no tienen la verificación. De hecho, una verificación que no está documentada, esa es una no conformidad mayor. En una auditoría esto te lo marcan, si no tienes este último parrafito, eso te lo consideran como una no conformidad mayor. Tú tienes que tener una evidencia que tienes un problema, encontraste qué lo genera, resolviste y verificaste que sí lo resuelve. Si no tienes este complemento, no vale. Entonces, para que sí sean muy cuidadosos en ese sentido. Aquí está, y está vinculado al planear, hacer, verificar y actuar. Aquí tiene lo está asociando. Lo malo que tiene la IA que te tiene que dar respuesta sí o sí. Entendió ese en lugar de ese, ¿no? Y dice ese, pues ha de ser estudio. Pues no, es ese de check. Entonces, aquí está. Si se fijan, aquí está aplicado, en este caso el Ishikawa, a través de la IA, un caso sencillo. Es la manera en que tú tendrías que estarlo utilizando. No tienes que inventar el hilo negro. Si tú tuvieras una problemática, miren, es tan simple. Yo hay ocasiones que, si vamos a imaginar que ahorita traen un problema, luego la inteligencia artificial te sirve hasta de terapeuta, ¿no? Porque, mira, vamos a ver, y aquí le puedo decir. Y llegas y le dices, pues fíjate que traigo ahí una situación en el trabajo, en la línea de producción, me estoy teniendo mucho retrabajo, lo cual ya llegó una una queja de cliente. Lo peor del caso es que este cliente ya es reincidencia y al parecer, pues, está pidiendo al organismo certificador que nos quiten la certificación y por lo tanto, pues, el impacto es grande. La verdad es que estoy ofuscado, no sé cómo empezar. ¿Qué me sugieres que debo hacer? ¿Puedes ayudarme a estructurar un diagrama Ishikawa para aclarar mis dudas? O sea, a lo que hoy si se fijan, literal estoy diciendo qué es lo que me está pasando y pues claro, ahorita me va a contestar algo, pero con su fundamento, ¿no? Ah, porque aparte recuerden, pues la IA ya va a tener un antecedente. Gracias por tu confianza, ¿no? Podemos usar el diagrama de Ishikawa, no Chicago, bueno, bueno, ahí está. Pero aquí está, no paso uno. Antes del diagrama necesitamos enunciar con claridad el problema. Elevado retrabajo, aquí está el problema.
Luego, usa el diagrama Ishikawa para explorar causas potenciales. Máquina, hay pasos, mano de obra. Y aquí está, mira, ya me está dando las preguntas. Claro, con esto, pues tú ya puedes ir. Y sigue vigente, ¿no? Y mira, te propongo hacer una tormenta de ideas. Aquí está. Yo te armo el diagrama Ishikawa. Después aplicamos 5 porqués y finalmente damos un plan de acción. Listo, ya me lo resolvió. Perfecto, así. Entonces, concluyendo, muchachos, y como ustedes pueden ver, pues el diagrama Ishikawa sigue siendo muy, muy utilizado. Déjame le digo aquí en lo que me estoy despidiendo que nos haga una imagen. Quiero que me hagas una imagen hiperrealista donde estoy yo dando una clase virtual ahí, y que ahí salgan algunos alumnos conectados y donde estamos dando el diagrama Ishikawa, que se vea por ahí en la computadora y que se vea el dibujito del diagrama Ishikawa. Vamos a ver ahí que nos genera lo que me estoy ya despidiendo. Eh, Fíjense que todo esto que les he comentado, pues es algo que he ido aprendiendo a lo largo de los años. Yo siempre, ah, si puedo subir una foto mía. No, así como tú te lo imaginas, simplemente sin mi foto, nada más que me genere la imagen con esas características. Ah, Listo. Eh, bueno, aquí lo que yo los exhortaría es eh, a que aprovechen, muchachos, realmente la oportunidad que les está dando el instituto. Estas sesiones creo que es el mayor valor agregado que pueden tener. Claro, está el material y el material pues está con calidad, pero pues, no sé, por lo menos creo yo que algo que la inteligencia artificial o toda esta parte virtual no va a poder superar es el expertise y el conocimiento que pueden tener ciertas personas. Les estoy hablando que yo esto llevo ya más de 15 años aplicando, o sea, no a un nivel teórico, o sea, a nivel aplicado. Tengo la fortuna de trabajar en diferentes organizaciones, empresas, aplicando estas y otras herramientas, todo lo que es Six Sigma, todo lo que es Lean Manufacturing, y les puedo hablar no desde lo que dice la teoría o los libros o la IA, les puedo hablar desde lo que he vivido y he aplicado. Entonces, exhortarlos a que hagan uso de las herramientas, hagan un buen uso. Quiero pensar que algunos de ustedes ya lo utilizan. Quiero pensar que algunos de ustedes ya hacen uso de lo que es el Ishikawa, la inteligencia artificial, pero aquí lo interesante es que realmente hagan un buen uso de lo que son todas estas herramientas, que realmente los apliquen para que hagan la diferencia entre realmente ser un ingeniero industrial, pero ser un buen ingeniero industrial. ¿De acuerdo? Ahí está, miren, ahí está la imagen. Sí, más o menos ahí está. Este, hasta parece que me sacó, no, como que no se parece mucho a mí, ¿no? Pero yo quiero pensar que los que van a estar detrás de la pantalla sí se parecen a los que están ahí, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerles en este momento, según la metodología, pues que ustedes se presentaran, ver algunas de sus inquietudes. Les reitero, pues bueno, yo soy el ingeniero Yasmani García, yo soy ingeniero industrial, ya lo comenté, tengo una maestría, también tengo una maestría en gamificación transmedia. Y pues bueno, espero coincidir en alguna otra materia y que si tienen alguna duda, comentario, pues poderles apoyar, poderles ayudar en todo esto. No me queda más que quedar a sus órdenes, cualquier cosa, pues ahí a través de las plataformas, cualquier duda, comentario, pues estaré atento también para revisar ahí sus trabajos y estar subiendo sus respectivas calificaciones. Que tengan un excelente día, tarde, noche, dependiendo del horario en el cual estén viendo este video. Hasta luego.